Tu pub en Valencia tiene un nombre, Mescafé. Prueba nuestros cócteles y nuestra gran variedad de cervezas nacionales y de importación. Mescafé, disfruta del fútbol en directo en nuestra gran pantalla de 70 pulgadas. Sueña y déjate llevar por tus sentidos en Mescafé. Estamos en la Plaza Honduras número 8 en Valencia. Abrimos todos los días y pasamos lista. Nos encontramos en Mescafé, en la Plaza Honduras número 8. Aquí está Manuel, el propietario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos hacerle unas preguntas porque es un local emblemático, la noche valenciana, muy recomendable para tomar la primera copa después de cenar. ¿Es así? Es así, es así. Muy bien. ¿Hace cuánto que tenéis abierto? Pues ya hace 13 años y medio. Veo que le habéis imprimido un lavado de cara brutal al local. Yo lo recuerdo en mis tiempos de jovencita y os puedo asegurar que no era así. ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues a la cosa de un año decidimos darle una nueva imagen al local, pues por los tiempos que corren hacía falta ir un poco por delante de lo que es el ocio de la zona. Y creo que lo estamos consiguiendo. No, desde luego no tiene nada que ver con todo lo que hay alrededor, tanto por gente como por ambiente y música. Por lo que me han comentado, los sábados por la noche lo transformáis un poquito en discoteca. Sí, bueno, estamos intentando buscar alternativas para que sea un local polivalente. Entonces, los sábados lo que estamos empezando a hacer es un poco darle otro aire al local más festivo. Organizamos fiestas, despedidas y de momento nos está funcionando bastante bien. Me alegra oír eso. ¿Qué tipo de público recibís y cuántos días abrís a la semana? Pues en un principio el tipo de público es bastante joven, pero es gente universitaria, gente de la zona y más o menos, pues no sé, un público guapo también. Claro, no, se ve además, creo que está todo dicho viendo lo que hay por aquí, gente muy guapa. ¿Qué días abrís a la semana, Manuel? Pues todos durante todo el año, a partir de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Por lo que veo tenéis ahí la zona de juegos, o sea que esto a la hora del café se puede poner muy interesante. El local emblemático de juegos, la verdad es que es un referente en Valencia como local de juegos. Y ahora mismo estamos intentando darle un toque en cuestión de pues, hacer una programación por la semana de monólogos, tardes de magia y no sé, cuentacuentos. Fantástico. Ahora en veranito le vamos a dar un toque un poquito más, no sé, más familiar, vamos a poner futbolín, billar, diana. Veo que también tenéis la terraza, que por cierto hoy viernes por la noche está a reventar. Está a tope. Bueno, pues que siga así la marcha. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer tenerte. Eso es todo desde 80s Live. Bueno, pues estamos aquí con Tony Sara, una pareja habitual del local. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que más os gusta de Mescafé? El ambiente que hay aquí, el dueño, que es amigo mío de hace muchos años. Eso nos comentaba Manuel, que tú eres un habitual de aquí. Un habitual de hace 17 años ya. ¿Solo? Solo. Vaya, aquí tenemos un estandarte de Mescafé. Bueno, Sara es de las primeras veces que viene, ¿verdad? La primera. ¿Qué te parece el ambiente? Está muy bien, me gusta mucho. La música bien, todo bien. Muy bien. Las copas por lo que veo muy bien, ¿no? Muy bien. Las copas también de lo mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, que disfrutéis. Gracias. Estefanía. Muy bien, y aquí una de las joyas del local, Estefanía, la camarera del local. Buenas noches. Hola, buenas. Queríamos preguntarte, ¿qué tal ambiente ves tú aquí trabajando? Ay, muy bueno, muy bueno. La gente viene a ver mojito y gin tonic. Lo que más sirve son mojitos y gin tonics. Además en grandes cantidades, ¿no? Por lo Sí. que veo. Me duele el brazo de hacer mojito.
Tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, un espontáneo. Hola. No, no soy aquí. Eres de Murcia, nos has comentado. Sí, del interior de Murcia. ¿Qué tal la vida en Valencia? Bien, bien, se vive bien. Bien, ¿estás contenta, no? Sí. Con tu trabajo, con lo que has encontrado aquí. Todo Pues bien. nada, nos alegramos muchísimo, esperamos que te quedes. Vale, gracias. Estefanía. Hasta luego. Aquí tenemos a Ana y a Silvia, que han estado un año trabajando en Tenerife. Por cierto, lo están celebrando su vuelta aquí en Mes Café. ¿Nos podéis decir qué diferencia encontráis entre los locales de Tenerife y este, por ejemplo? Pues ahí en los locales que había, esto de jugar a las cartas o juegos de mesa, no había ningún sitio, la verdad. No es algo habitual allí, ¿no? Ni eso, ni la música. El tipo de música es totalmente diferente también y se nota y el ambiente y todo es diferente. ¿Qué tipo de música se suele poner en los locales de Tenerife a estas horas? Allí salsa, solo se baila salsa, reggaetón y más salsa. Lo habréis hecho de menos, ¿no? El ambiente de Valencia. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. El salir, poder salir un viernes hasta las 4 o las 5 de la mañana porque ¿Qué horario tienen en Tenerife? allí se van enseguida a dormir, allí acaban, allá a las 2 como mucho ya te están echando. Parece mentira, tanto mojopi con tanta sangre latina y luego se van a dormir tan pronto. Bueno, como Valencia nada y como Mescafé tampoco, ¿no? Nada, como esto nada. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ana y a Silvia y bienvenidas de nuevo a casa, chicas.